El, la etapa intermedia, porque eso es lo que estábamos platicando, y espero ahí dejarles esa enseñanza hoy sobre la... Gracias, Andy. Gracias, Vilma. Fíjense que estábamos hablando entonces un poquito sobre la etapa intermedia. Cuando la etapa preparatoria ustedes terminan, digámoslo así, ¿cómo termina la etapa preparatoria? Después de la audiencia de etapa intermedia, perdón, de la audiencia de primera declaración, tienen dos fechas. La primera fecha es para presentar el acto conclusivo y la segunda es para discutir. ¿Qué van a presentar en el proceso penal común? En el proceso penal común, cuando se acaba la etapa preparatoria, va a ser criterio de oportunidad. Pueden presentar suspensión condicional de la persecución penal. Pueden presentar una clausura, sobreseimiento, procedimiento abreviado o pueden presentar una acusación. Si estamos en el procedimiento de delitos menos graves, no se llama etapa intermedia, se llama audiencia de conocimiento de cargos. Ahora, en la audiencia de conocimiento de cargos se puede presentar archivo, desestimación, sobreseimiento, pueden presentar también lo que es una acusación en delitos menos graves, también un criterio, ¿verdad? La suspensión también la pueden presentar. También en el procedimiento penal común, perdón ustedes, pero me está jodiendo la gripe un montón. En el procedimiento penal común también pueden presentar la aceptación de cargos, ¿verdad? Esa se puede dar en cualquier parte del proceso penal y dependiendo de la parte que se presente, pues ahí van a realizar lo que es el procedimiento que corresponde. Pero a mí me interesa mucho la etapa intermedia, porque la etapa intermedia, ¿qué es o cuál es su finalidad? El artículo 340 establece que tiene la finalidad de discutir, ay, espérenme ustedes, espérenme ustedes, deme un momentito, un arroz. Ahí está, ya regresamos, para que tenga papel aquí, siete. Un buen trago, ay, sí, ahí vamos a mandar, gracias, Nicole, vamos a, nos vamos a tomar uno de estos. Ahora van a salir y van a tomar la foto. Van a decir que estoy induciendo a los muchachos a beber. Como les decía, la finalidad de discutir el requerimiento fiscal, ¿ya? Esa es la finalidad de la etapa intermedia, o sea, si presentan un criterio, si presentan la suspensión, un abreviado, un sobreseimiento, una clausura, pues es algo que le puede ayudar a aplicar al sindicado una medida desjudicializadora. Pero si presentan una acusación, el fiscal debe de ir con todas sus armas bien listas. La acusación se fundamenta en el artículo 332 bis, ¿ya? El artículo 333 la acusación alternativa. Por ejemplo, yo tengo el delito de lesiones graves acreditado, pero resulta que se me murió la persona, pero no hay cómo mm, casar ¿cómo se llama? Los, digamos, la persona falleció, entonces para meterle o indilgarle el delito
de homicidio en esta moción violenta, un ejemplo. Entonces voy a presentar la acusación por delito menor y alternativamente por otro tipo penal para ver si me caso. Algunas veces van a haber esas acusaciones y ustedes tienen que defender bien a sus clientes o hacer bien la estructura de la acusación o ser un buen querellante y no decir me adhiero. Ustedes tienen que sacar todas las armas, tienen que sacar todos los argumentos. El artículo 336 establece la actitud del acusado, el 337 la actitud del querellante y el 338 las partes civiles. Werner, se pueden presentar los documentos para una posible reparación digna en esta audiencia. Miren, ¿hay algún criterio de que cuando hay una reparación digna es después de la sentencia? Entonces, el momento procesal oportuno para presentar las pruebas, para mí, es cuando sea la audiencia de pruebas. Y si sirven o no sirven, pues ya será el tribunal de sentencia. Pero si no, eh, en la audiencia de reparación digna, pues se pueden presentar las pruebas, ¿no? Para reparación digna. Porque eso no está legislado, está mal hecho, dijo un amigo. Entonces, el artículo 339 establece la oposición. Ahí lo que va a haber es un contradictorio. Como nosotros ya sabemos que es un contradictorio, es que en la audiencia de etapa intermedia, pues va a haber alguien que va a echar toda la acusación a la carne al asador y el defensor va a tratar de quitarlo. Y el querellante va a tratar de empujar a su fiscal con su requerimiento. Entonces, esa audiencia, pues van a discutirse todos. Al final, pues el juez va a tomar la decisión sí, y él va a evaluar si concurren presupuestos para enviar a juicio. El juez nunca va a valorar prueba en esa etapa procesal. Él lo que va a verificar es si con todo lo que presentaron puede sostenerse un debate. Y en el debate puede ser que se declare absuelto o condenado. El juez, en ese momento, en base al artículo 341, puede decidir si abre a juicio, si da clausura, si sobresee se acabó, y si da clausura, pues lo que va a hacer es básicamente eh, va a dar tiempo, eh, un tiempo establecido para esas situaciones eh, eh, en las cuales pues nosotros podemos ejercer la defensa y el control técnico. Pero lo que sí, y les puedo asegurar, es de que si a ustedes les dan un sobreseimiento, eso le favorece al imputado, entonces el Ministerio Público no va a estar contento y lo puede apelar en base al artículo 400, 401 es, ¿no? Vamos a ver. Sí, 404. Ay, no, pero no es el 404. Ya ya la gripe no me deja pensar usted. Sí, 404 numeral 8. Si les dan clausura, pues también pueden apelar si no les favorece. Pero ¿qué pasa si me dan auto de apertura a juicio? Ese auto no se puede apelar y tampoco se puede presentar amparo por criterios de la Corte de Constitucionalidad, porque hay sentencias que establecen que el auto de, eh, el auto de etapa intermedia no puede ser impugnable por acción de amparo o por apelación. Entonces el juez va a dictar en base al artículo 342
el auto de apertura, ¿ya? Y después, en 3 días, dice la ley, nos tiene que señalar audiencia de pruebas. Cuando eh, señala la audiencia de pruebas, yo tengo que ir preparado. O sea, yo ya tengo que tener mi argumentación para ver qué pruebas me van a dar. ¿Y cuál es el corazón de esa audiencia? El artículo 443 del Código Procesal Penal. Yo tengo que llevar la lista. Cuando ustedes hicieron o están haciendo su acusación, ahí ponen qué elementos de investigación tienen. Por ejemplo, testigos, testigos de la Policía Nacional Civil, peritos, peritajes, documentos, informes, álbumes fotográficos, dictámenes médicos, dictámenes periciales. A ver, Daniel, ¿cuál es la? Buenas noches, Lick. No sé si me escuchan. Sí, Sí, fíjese que yo tengo una consulta con la cuestión, como es en delitos menos graves. O sea, ¿se hace igual que una acusación normal o algo es lo que cambia? ¿O solo la calificación del delito? lo que pasa que lo que dice ahí, en vez de decir acusación por el procedimiento penal común, es acusación en delitos menos graves. Y el delito tiene que ser menor a 5 años, ¿no? Bien. Esa era la pregunta que tenía, si se hacía igual. Sí, es igual. No Ah, cambia, pero lo que cambia es eso. Y las ah, peticiones, ¿va? pues, gracias, Lick. Muy bien. Si saben hacer esa de acusación, delitos menos graves, van a saber leer, interpretar y analizar una acusación en la vía normal. Entonces usted tiene que tener en esa audiencia ante el juez, debe de ir preparado con el listado de sus testigos, sus peritos y sus documentos y todo lo que usted quiere presentar en una lista. Por ejemplo, yo quiero presentar a, vamos a ver, Mariana Anelí Illescas. Mariana Anelí Illescas, señor juez, yo la propongo como testigo y se identifica con documento de identidad 2230-3541-0101, eh, en la cual ella va a declarar sobre cómo fue agredida por su conviviente, Carlos Gilberto López Contreras. Ella va a declarar también las, ¿cómo se llama? Las lesiones que le provocó, ¿ya? Así es, Mil. Entonces, así se ofrece un testigo. Pero ¿qué hacen los abogados? Voy a ofrecer la declaración de Karen Andrea Pérez Rodríguez, quien se identifica con documento personal de identificación 1515-291512 201. Ella va a declarar sobre las buenas costumbres, los antecedentes religiosos del sindicato. Eso no me sirve. O sea, a uno como defensor o como acusador, uno tiene que presentar los testigos que pueden ser útiles en un debate, porque no les van a preguntar sobre lo que dijeron en las actas. Ahí les van a hacer interrogatorio directo. Igual los PNC, igual los peritos, tienen que ser bien individualizados. También dice el artículo que en caso de otros medios de prueba se deben de identificar adecuadamente y en qué forma se van a diligenciar el hecho o circunstancia que se pretende probar. Voy a presentar un álbum fotográfico, ECA número 2929-2014, en la cual voy a individualizar el lugar donde fueron los hechos.
Y este documento tiene como objeto probar en el debate el lugar donde sucedió la agresión. Eso es. Y eso tienen que decirlo ustedes en audiencia. Pero hay muchos que están acostumbrados a llevar un memorial y a leer el memorial. Entonces, no están haciendo el proceso penal oral. Ofrecida la prueba, se concede la palabra a cada uno para los sujetos para el contradictorio. El MP va a presentar sus 50 pruebas. De las 50 pruebas, el defensor puede presentar objeción por cada una, indicando por qué se opone. El querellante también va a tener su momento, ¿verdad? Para decir cuál le conviene y cuál no. Fíjense que después viene la vuelta. Querellante presenta sus pruebas, el Ministerio Público le da la palabra, pues por lo regular el Ministerio Público nunca se pelea con el querellante, salvo cuando realmente está mal hecha la investigación, se pelean ahí. Pero por lo regular el Ministerio Público dice, no me opongo a ningún medio probatorio del querellante. Igual cuando le toca al Ministerio Público presentar, el querellante dice esa palabra que a mí me cae mal, que es, me adhiero a lo solicitado, no, y si por eso no le están pagando, o sea, por lo menos decir, en virtud de los medios de prueba que se han presentado en esta sala de audiencias, no presento objeción ni oposición alguna para que todos los elementos de investigación y pruebas se admiten y se presenten ese día en el tribunal de sentencia. Va que se ve más bonito, se ve más técnico, se ve más así como que, qué clase de abogado, me adhiero. La palabra esa más fea. Entonces, ¿qué pasa con, con la defensa? Bueno, la defensa también tiene oportunidad para presentar sus pruebas en la audiencia de pruebas. Por lo regular, la defensa va a presentar DPI, certificado de DPI, pero eso es abundante porque el MP ya lo presentó, pero sin embargo se, se presenta. Eh, también presenta antecedentes penales, policíacos, constancia de la carencia de aplicación de medidas judicializadoras y tal vez alguna que otro documento que pueda servir de valor probatorio. Pero por lo regular, las pruebas las tiene que presentar el MP. Entonces, cuando presenta la defensa, pues el juez le va a dar la palabra al Ministerio Público. El Ministerio Público se va a poner con algunas y con otras va a decir que se acepten. Igual es el querellante. Por eso se llama contradictorio ese procedimiento o ese principio. ¿Y se acuerdan que al inicio de la clase lo vimos? Entonces, cuando todo el mundo ofrezca, si hay un tercero civilmente demandado, él también tiene derecho a ofrecer sus pruebas y todo el mundo va a ejercer el contradictorio. Cuando termine la audiencia, pues el juez va a resolver inmediatamente qué prueba va a admitir y va a rechazar la que fuere abundante, innecesaria, impertinente e ilegal. Entonces, tarea, buscar qué es la prueba pertinente, qué es la prueba abundante, qué es la prueba innecesaria, qué es la prueba impertinente y qué es la prueba ilegal. Ahora bien, pregunta de privado y pregunta para la vida del abogado. ¿Qué pasa si a mí no me admiten un elemento de prueba en esa audiencia? ¿Qué tengo que hacer? Eso ya lo tenían que saber ustedes porque es procesal penal. Protestar, dice Andy, ¿qué artículo? Pero, ¿qué protesta? ¿Qué va a protestar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué artículo es? Lo que pasa, Lick, buenas noches. En el caso de los querellantes, yo lo que he visto es que cuando no se les acepta una prueba o un medio de prueba, pues realmente se levantan y dicen, pues quiero asentar mi formal protesta en base al artículo, no sé si estoy mal, es el 288.
Ujú. dicen porque este medio de prueba puede ser utilizado para tal motivo y puede ser utilizado en segunda instancia o algo así. No estoy bien, pero Ok. sí, literalmente así lo hacen. Quiero sentar mi formal protesta en base a tal, tal, tal y los hechos por los que creen que puede ser utilizado el medio de prueba. Muy bien, la protesta está en el artículo 282, ¿ya? Y en este caso, tal y como nos lo explicó ahorita aquí, ¿quién fue que nos lo explicó? Es que no vi. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que habló? Andy Guerra, Ok. Lo que nos contesta Andy es muy importante porque voy a dejar mi formal protesta en base al artículo 282, pero también existe el recurso de reposición que equivale a la protesta. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Ustedes tienen que buscar en su ley qué recurso de reposición, qué tipos de recurso de reposición existe, cuál es la vía y actualmente cuáles son los criterios jurisdiccionales de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a el recurso de reposición. Pero cuando a mí no me aceptan un elemento de prueba, medio de prueba, básicamente yo, Werner García, en calidad de defensor, presento mi reposición. Y la reposición va a examinar esa resolución y el juez puede decir que sí la acepta o que no la acepta. Si la acepta, pues incorpora el elemento de prueba y si no la acepta, pues ya le tocará ir a otra vía recursiva a tratar la manera de incorporar ese medio de prueba. Fíjense que una vez tuve un proceso, yo creo que por aquí lo tengo, ustedes voy a ver. Ya me surgió la duda, sí me acuerdo yo, por aquí creo que lo tengo. Eh, Fíjense que tuve un proceso donde estábamos peleando por una violación. Sí, aquí está. Fíjese que en el proceso de violación, em, yo me acuerdo, aquí está, aquí lo tengo. Miren qué suerte tienen ustedes. Ay, Dios mío. Ay, solo que los audios de audiencia no los tengo, pero sí tengo el son. Fíjense que estábamos platicando sobre una violación y fíjense que en ese momento la, la, la representante del Ministerio Público, fíjese José Eduardo que sí tiene que, por eso les dije que su tarea es leer la reposición, qué reposición, qué tipos de reposición existen, cuál es el trámite de cada una de ellas. Entonces, eso sí se los tendrían que haber enseñado ustedes en Derecho Procesal Penal. ¿Cuál es el recurso de reposición idóneo para ese tipo de procedimiento? Eso no lo puedo subsanar y eso tiene que ser su profesor. Ya, lo que pasa es que la protesta estaría de más si ustedes presentan recurso de reposición. Si presentan recurso de reposición, eso equivale a la protesta. Y si protestan, pues, ¿para qué van a presentar reposición? Ya. Entonces, por eso les dejé la tarea que ustedes tienen que buscar la reposición, tipos de reposición, cuál sería la reposición que se va a presentar en ese medio, gracias, ¿no? De ofrecimiento de prueba, ¿ya? Y también échenle una ojeadita a la Corte de Constitucionalidad porque acaba de emitir nuevos criterios sobre el recurso de reposición.
A la gran como que no estaba en clase, va, Karen. La segunda que dejé, porque la primera hablé sobre los tipos de prueba. Entonces, acabo de dejar la tarea hace ratito. Entonces, ¿cómo se llama? Pues esa es su tarea. Mañana lo vamos a discutir. Es que miren, todo eso ya lo tendrían que saber ustedes. O sea, realmente aquí, ahorita yo les podría examinar a ustedes sobre qué tipo de reposición, qué reposición, cómo es el trámite y todas las preguntas que les hice y me los tendrían que responder porque se supone que ustedes ya pasaron procesal penal o están sacando sus especializaciones solo para sacarlas. Fíjense que yo he escuchado mucho que dicen los estudiantes, ah, yo me metí a tres para sacarlas más rápido, pero no atienden bien sus especializaciones. O el catedrático también no les gusta enseñar. El catedrático lo pone a uno a hacer grupos y uno expone. Miren, cuando estoy un catedrático así, mejor pidan el cambio. Porque yo estar de docente y estarlos escuchando a ustedes. Ah, imagínense, la primera declaración, la primera audiencia ya la pasamos. Ahorita estamos ya en etapa intermedia. Ustedes ya saben que son actos conclusivos. Y ya les dejé hacer los actos, y eso que no les dejé hacer todos los actos conclusivos. Imagínense, les dejé hacer todos los actos conclusivos. Ay, mueren. Y así viene su examen privado. El día que alguien se siente, le va a preguntar, mire, ¿qué es el procedimiento simplificado? ¿Cuál es la etapa procesal en que se puede utilizar un procedimiento simplificado? No les va a decir, ay, mijito, mijita, ¿cómo empieza el proceso penal? No. Ahí la pregunta que uno considere. Incluso yo tenía un mi amigo que él preguntaba sobre la casación de forma y de fondo, y también sobre la apelación. Y también hablaba un poquito sobre el recurso de revisión. Está loco, le decía. Mano, ¿cómo le va a empezar un estudiante con un examen así? Sí, man, tienen que saber. Bueno, cada quien tiene sus formas de evaluar, pero como yo les digo, ahorita aquí, usted ya, toda la primera declaración, ya lo pasamos, ya pasamos todo eso. Ahorita concéntrense en la etapa de la prueba. Esa audiencia de la prueba es muy importante porque yo les contaba que tuve un caso de violación, y aquí lo tengo, pero voy a ver si consigo los audios. Fíjense que yo me recuerdo bien, no me acuerdo, yo me acuerdo que sí había audios, pero creo solo tengo el audio del debate, fíjense. Estuvo, por cierto, muy interesante. Los voy a poner mis conclusiones para que escuche. Ese me lo absolvieron por violación, me lo absolvieron, pero me lo condenaron por agresión sexual. Por lo menos le quité 25 años. Pero fíjense que, eh, ¿saben qué si hay aquí? Una cámara Gesell, y esa me va a servir mucho para efectos prácticos. Y como les digo, miren, no es lo mismo, no es lo mismo entrar uno a una audiencia donde ya pasó todo, a agarrar el expediente desde el inicio. Es bien complicado. En este caso, fíjense que la fiscalía manda a hacer un peritaje médico. Y en el médico, pues salió que sí, la señorita estaba con desfloración antigua, que los despliegues anales estaban bien, no había violación por el ano, solo por vaginal, acceso vaginal. Y pues básicamente ese era el peritaje médico. Entonces todos sabemos que un menor de edad no puede tener relaciones, es violación automáticamente. Entonces, la niña narraba, la menor, narraba que esta persona le había hecho sexo oral y que con la lengua, porque así lo dice su declaración, con la lengua le introdujo en su vagina y que eso le produjo el rompimiento del himen. Entonces, en la lógica, porque aquí uno se fundamenta en la lógica,
Yo me pongo a pensar y hago esto. La lengua no tiene suficiente fuerza. O sea, incluso hasta para mover algo. O sea, imagínense, este es un vaso, ¿verdad? Es un vaso común. Pero si usted hace esto, o sea, solo lo... Pero si usted mueve la mano, se cae. Pero si usted le pega un lengüetazo, no tiene una fuerza. Eso es en mi mente lógica, pero me lo tiene que decir un experto. Entonces yo le pedí a la fiscal que hiciera una ampliación del peritaje sobre, pues primero el signo clínico de desfloración, hace cuánto tiempo estaba. Y en el informe, pues el perito dijo, mire, no puedo establecer el tiempo, porque como la desfloración puede ser antigua, puede ser reciente, pero eso no hay forma médica científica de poderlo comprobar. Adicional a ello, en ese momento, yo, o sea, yo también solicité que se le hiciera la pregunta si la lengua era un órgano sexual que podía provocar el rompimiento de un himen. A lo que respondió el perito que no. La lengua no tiene la capacidad como órgano y por lo tanto no se puede considerar un órgano en el cual puede hacer el rompimiento. Bueno, eh, ahí está, muy bien, Ruth. Lo que pasa es que eso es lo que ustedes tienen que investigar porque hay unas sentencias de la corte ahí bonitas que salieron. Entonces, eso es tarea para mañana. Eso es tarea para... Por allá van ahí más o menos. Lo que pasa es que eso ya lo tendrían ustedes que saber, pues. Imagínense, ustedes van a ir a defender un cliente, van a ir a una audiencia de, mm, de ¿cómo se llama? De pruebas y les dicen no al lugar. A ese, miren, por eso les estoy contando esta anécdota de ese caso, porque ese peritaje decía que la lengua no era un órgano. Va, entonces, ¿qué dice la violación? La violación dice que cuando fue la nueva reforma, dice que puede ser, no solo, antes la violación era solo penetrar, ¿va? Ahora no, también es incrustar un objeto contundente, un dedo, un brazo, codo, pierna, eh, dedos del pie, algo con suficientemente fuerza que destruya ese himen, y más si es de un menor de edad. Entonces, la lengua decía que no tenía capacidad, que no tenía una capacidad de poder realizar. Yo creo que aquí lo tengo, ustedes. Voy a quitar la duda. Ese expediente lo tenía en el archivo, miren, me hicieron ir a sacar mis archivos de la caja fuerte. Y es que como son casos, digamos, de reserva, son muy reservados. Yo aquí en la oficina casi no tengo ese tipo de procesos, los tengo en una, en una, en una caja fuerte, porque ahí está. Fíjense que para hablar concretamente del caso, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses hizo un dictamen pericial en el cual en su conclusión dictaminó, primero, que no tenía ninguna prueba de VIH, sífilis o embarazo, todo es negativo. También indica que el himen es de forma bilabial y que tiene una cicatriz antigua de rasgadura. También tenía un trauma genital reciente, que esos traumas por lo regular pueden hacerse por bicicleta. Presenta, según las conclusiones, dice, presenta pérdida de integridad del himen antigua, pero solo eso, ¿verdad? Y pues todos los demás que les dije, que no hay trauma genital, extragenital, embarazo ni enfermedad. Pero después mandaron a hacer una, una ampliación a ese peritaje.
Y en ese peritaje hicieron algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué en ese dictamen pericial decía que había una rasgadura localizada en el plano de la carátula de un reloj a las 10? Y el INASIF contesta que hay una cicatriz que no llega a la base de la inserción del ismen, por lo que la cicatriz de la rasgadura es incompleta. O sea que para haber habido una violación, tuvo que tomarse a la fuerza a la persona e introducir algo, pero cuando uno introduce, la lógica me dice que desgarra todo, no solo un pedacito. Entonces, incluso en ese proceso yo presenté un consultor técnico en contra del peritaje del INASIF. Ese consultor no me salió nada barato. Entonces, pero miren la fiscalía por dónde iba. Le preguntó también si el borde de una uña, si el borde de una uña presenta las características físicas que pueden provocar la pérdida e integridad del himen. Entonces, eh, pues ahí, por ejemplo, el borde de la uña sí, porque es algo duro. Y también preguntaron lo de la lengua, que si la lengua presentaba características físicas que provocaran la ruptura, a lo que el INASIF respondió que la lengua no presenta características físicas para provocar ruptura o pérdida de integridad del himen. Entonces, cuando hablamos de un delito de agresión sexual o un delito de violación en un menor de edad, si la persona practica sexo oral, básicamente la lengua no le puede realizar ese acto, a menos a que sea con una fuerza muy grande, pero tendría que ser los dedos, la yema o básicamente una uña. Pero la declaración de la menor era clara y decía, fue con la lengua. Bueno, ¿qué pasó en la audiencia de pruebas? El Ministerio Público ofreció el primer peritaje, más no la ampliación. Qué vivos va. Entonces vine yo y cuando fue la audiencia de pruebas, presenté, y digan que yo tenía copia, tenía una copia, porque el Ministerio Público se opuso que no existía el peritaje en la carpeta ministerial. ¿Pueden creer eso? Ese fue su argumento. Entonces yo le dije, no, señor juez, yo tengo la copia, quiero ver, me dijo el juez. Ah, bueno, entonces se le combina al Ministerio Público que por el principio de comunidad de la prueba, el día y hora de la audiencia, debate oral y público, tiene que traerle el original o en su caso certificación de ese peritaje, porque yo lo probé, yo lo promoví y dentro de mis pruebas, porque esa es una prueba de descargo muy grande. O sea, estamos hablando de una violación 25 años, agresión sexual mínima 8, ¿va? Entonces, más todos los apellidos suman 12 años, ¿va? Entonces, nosotros, cuando ofrecemos pruebas, tenemos que hacerlo bien. Por eso es importante y les he recalcado desde el inicio, su expediente, desde el inicio, apersonarse, pedir copia del expediente, cada ratito, cada semana ir a ver el expediente. Y por eso no cobren su tiempo en 500 quetzales solo para la audiencia. Ustedes tienen que decirle al cliente, mire aquí, es un proceso. Yo tengo que ir varias veces a MP, yo tengo que ir varias veces al juzgado, yo tengo que recabar toda la información. Ese debate fue bien duro, porque ahí tenía dos creyentes y dos del Instituto de la Víctima. O sea, cada papá tenía un abogado. O sea, éramos varios sujetos procesales. Estaba el sindicato y estaba la mamá y el papá querellados por el Instituto de la Víctima por separado, más el MP. Y yo solito, con mi cliente. Pero cuando fue eso de las pruebas, el Ministerio Público propuso la declaración del perito y el dictamen pericial. Y en este caso, pues yo también propuse en mis pruebas el perito, la identificación y el objeto del peritaje.
y el documento del peritaje. Y claro, con el principio de comunidad de la prueba, el juez obligó a que ese peritaje, como no lo tenía yo, conminó al Ministerio Público para que el día del debate oral y público ellos lo presentaran. ¿Ya? Perdón si nos pasamos, pero está interesante la clase. Yo creo que esto no se los van a enseñar en ningún curso, ni siquiera en los diplomados que da el colegio. Eh, no, las grafologías ahí no existen. Eso es solo en la televisión. Eso es en la televisión. La verdad, Sheila, eso es en la televisión. Eso no existe aquí. Lo que existe aquí es básicamente prueba eh, científica. Y entonces, en esa audiencia yo presenté a mi consultor técnico. Consultor técnico en nombre tal, se identifica tal y tiene tal profesión. ¿Quién va a estar conmigo auxiliándome el día del debate? ¿Ya? ¿Y saben por qué? Porque estuvo conmigo el consultor técnico, porque había cosas que yo hablaban en chino. Ese consultor técnico había trabajado en el INASIF, era el papá de todos los que estaban en ese día del INASIF. O sea, él fue el primero de los primeros médicos forenses de Guatemala, pero como se fue el INASIF, daba su consultoría y era mi consultor técnico. Y chamarreamos a la perito del MP, porque no pudo responder muchas preguntas. Pero no lo hice yo, lo hizo mi consultor técnico. Y él me decía, mire, pregunté esto, mire esto. Entonces él controló incluso cuando hizo su exposición. Y ese dictamen pericial que yo ofrecí fue la salvación de mi cliente, porque creamos una duda, porque la niña decía, él me tocó arriba de mi calzón y me introdujo la lengua. Entonces era peor todavía, porque no podía hacerse la violación, por más sucio, por más grotesco que se escuche, pero así son los casos en Guatemala. Y a ustedes les va a tocar ir a defender, y todo el mundo tiene presunción de inocencia. Y más si le pagan a uno, uno no tiene derecho a juzgar. A uno lo que tiene el derecho es de ver cómo lo hace inocente uno o lo vuelve inocente. Ese es el trabajo del defensor. El del MP es acusarlo y acreditar que es responsable. El querellante ayuda al MP para meter a prisión al responsable. Esos son sus roles. Y el juez, porque muchos de aquí van a ser jueces, y estoy seguro que voy a ir a sus juzgados a litigar, y se van a acordar de lo que yo les digo. Los que algún día piensan ser y van a ser jueces, ustedes tienen que escuchar a todas las partes. Y cuando alguien se refiera algo al expediente, les va a decir, señor juez, en el folio 12, en el dictamen pericial tal y tal, dice esto y esto, léanlo, confróntenlo y anótenlo, hagan sus anotaciones. Eso hace un juez. Hay jueces pues que están en el celular, ¿va? Eso lo escuchan, entonces yo ya sé qué me van a decir, ¿va? ¿Para qué me voy a gastar? Entonces, eh, ese es el principio de la prueba. Cuando yo voy a la audiencia es poner mis armas que voy a utilizar en un debate. Voy a tener que hacer mis argumentos de inicio y mis argumentos finales, conclusiones, ¿ya? Como les digo, me fui a traer ese mi expediente a la... Ay, no, ya sé dónde está, ya sé dónde están todas las audiencias. Tengo una memoria con todas esas audiencias, pero ahí anda, ya me recordé. Es una verde que la tenía ahí en mi bodega y la fui a traer. Entonces, espero les haya gustado el día de hoy. Mañana ya hablamos sobre lo que va a pasar después de las pruebas. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? Mm. Gracias, Luis Ángel. Gracias, Vilma. Buenas noches, Lick. Disculpe, nos indicó que buscáramos en la Corte de Constitucionalidad qué juicio emitió con respecto a la aplicación del recurso de reposición. Así es, Ah, ok, la gracias. nueva tendencia. Así es.